Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así es que después de 36 años, así es que usted no se preocupe si está comenzando o va por la mitad. No, si va a comenzar, no se preocupe que el trabajo es de todos los días y creo que por toda la vida. Luego pasamos a la siguiente etapa en nuestra vida matrimonial, que nació nuestro primer hijo. Y ahí, en el comienzo o en la venida del primer hijo, tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar, porque tenemos que pensar qué vida vamos a llevar como pareja, qué vida vamos a llevar como padres y qué vida vamos a llevar como trabajadores o proveedores de nuestra familia. Todo necesita una manera de pensar. Luego vino nuestro segundo hijo. Y otra vez otro implante de manera de pensar y ver cómo hacemos las cosas. Y luego vino nuestro tercer hijo o nuestra tercera hija. Tenemos 2 mujeres y un varón. Así es que vino el tercer regalo de Dios y otro cambio en nuestra manera de pensar. Y aquí fue un poquito más fuerte porque ya teníamos 9 años de no tener bebés, creo 9 por ahí, algo así, si no estoy mal. Y entonces regresar como a aquella etapa de los bebés, vaya, los que van uno tras otro, pues están en el ritmo, ¿verdad? Que hay unos que cada año, ¿verdad? Yo me recuerdo, habían señoras de aquel tiempo que cada año ya iban por el año número 12 y 12 muchachitos, ¿verdad? Entonces, pues no pierden la práctica, al contrario, yo creo que la ropa de uno le queda al otro, y la del otro le queda al otro, y la del otro le queda al otro, y ahí vamos saliendo. Pero cuando ya hay una distancia de 9 años, ya es algo difícil volver a regresar a trabajar con la mentalidad de pañales, de bañar al bebé, de tantas cosas. Pero el punto es que es otra etapa de nuestra vida. Luego empieza la cuenta regresiva. ¿Y para qué le llamo yo cuenta regresiva? Que se nos casa el primero. Porque los hijos, así como vienen, después así se van. Entonces se nos casó el primero y un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra vida personal. Y se nos casa el segundo y otra. Y ahorita vamos en el casamiento del tercero. Entonces quiere decir que de alguna manera todas las etapas necesitan una manera de pensar. Entonces yo le decía este sábado a mi esposa, ya tenemos que ir planificando otra vez nuestra vida. En cuanto allá los hijos se fueron de la casa, y no porque los hijos se hayan ido todavía nos queda una. Pero ya tenemos que ir pensando y planificando la vida que nos va a tocar vivir como pareja, ya sin hijos, pues porque nos acostumbramos a tenerlos ahí, nos acostumbramos a tener a quien regañar, ¿verdad? Porque siempre andamos regañando a los hijos. Entonces le digo yo, ahora los regaños de los 3 me van a tocar a mí. Entonces ya solo va a haber un desahogo, ya no van a haber 4, cada vez han ido disminuyendo hasta que se vaya la última. Y entonces yo creo que... le decía a mi esposa, yo creo que la demanda de tiempo va a ser más fuerte para mí, ya no va a ser con quién platicar, porque usted sabe que uno se comparte las conversaciones, ¿verdad? Pero ya conforme las personas se van yendo, pues ya van quedando menos y entonces es más demandante el tiempo para compartir juntos. Así es que lo que quiero decirle esta mañana es que a través de la vida y de estos años de haber iniciado una familia y llevarla hasta aquí, hemos tenido que hacer muchos cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Pero si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Y por eso es que yo siempre les aconsejo que necesitamos tener realmente una vida planificada para que podamos hacer esos cambios, porque si no la vida va a venir como viene, usted la agarra como viene, y cuando siente ya la vida se le fue, y prácticamente no hicimos nada. ¿Qué dejamos? ¿Qué hicimos? La vida desapareció de un momento para otro. Entonces hay un pasaje que yo también quiero tocar esta mañana, que está en Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios
capítulo 4, versículo 22 al 24, que dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, fíjese cómo dice este versículo de Reina Valera del 60, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, y dice lo siguiente, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que Dios nos quiere transmitir a través de este pasaje? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a hacer? Dice aquí que de alguna manera hemos tenido una vieja manera de vivir, ¿sí o no? Todos hemos experimentado una vida vieja o una manera vieja de vivir, ¿verdad? Un estilo de vida. Hemos establecido hábitos de una manera de vivir. Y entonces el consejo aquí dice, en cuanto a esa manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. Eso quiere decir que nosotros ya hacemos cosas por instinto, ya a veces ni las pensamos, ¿no es cierto? A veces uno de una vez hace la pregunta y luego la respuesta y no se da cuenta porque ya está acostumbrado. No sé si a usted le ha tocado, hola, ¿cómo está? Bien, qué bueno, dice, y la otra persona ni siquiera le ha contestado, pero ya uno de una vez se contesta o piensa por los demás, no sé, como dice, no me digas, ya sé. Uno cree que todo lo sabe, uno cree que uno sabe cómo piensan todas las personas, solo porque han tenido cierto tiempo juntos. Entonces ya no queremos ni siquiera perder el tiempo, y no porque se pierda realmente, en conocer lo que la persona va a decir, si nosotros ya determinamos que lo sabemos. Ay, no, yo ya los conozco, ya sé cómo son. O sea, como que nosotros hemos establecido hábitos en nuestra vida tan profundos que se han convertido en nuestra manera de vivir sin sentir. El problema es que venimos desarrollando familias en las que no nos damos cuenta que las disfunciones, o sea, la manera de funcionar equivocadamente, nos está generando problemas, y no se trata únicamente de resolver los problemas, se trata de cortar las raíces que los generan. Muchas personas estamos resolviendo problemas, pero no estamos cortando la raíz de los problemas. ¿Sí me entiende? O sea, no es lo mismo que usted resuelva problemas a diario y que tropiece con la misma piedra todos los días, a que usted corte la raíz que está generando ese problema y empiece a tener una vida diferente, y hasta los problemas van a ser diferentes. Porque qué triste o qué monótono será tener siempre los mismos problemas. No sé si usted ha experimentado eso. Decía alguien por ahí, siempre la misma canción, siempre la misma situación. Tenemos que aprender a dejar lo que tenemos que aprender a cambiar. Así es que yo esta mañana quiero ubicarlo en 2 puntos. Usted sabe que no me gusta abarcar muchos puntos, me gusta abarcar pocos, pero definirlos bien. La semana pasada establecimos 2 principalmente, que es conocer la función correcta y conocer la función incorrecta para poder hacer el cambio. Por eso hablamos de función y disfunción. Pero esta mañana queremos hablar de cambios. Cuando usted está hablando de una función correcta y de una función incorrecta y está queriendo hacer el cambio para que lo que está funcionando incorrectamente funcione correctamente, está pensando en hacer cambios. Pero a mí este pasaje de Efesios 4 nos da la clave de cómo hacer cambios que realmente perseveren. Por lo regular, cuando nosotros nos damos cuenta que algo está funcionando mal, nosotros queremos establecer cómo hacerlo funcionar bien. Pero tenemos que entender que hay una base para que eso funcione mal, que debe ser quitada, y que hay una base para que eso funcione bien y que debe ser puesta. Por eso es que aquí en este pasaje dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Quiere decir que tenemos que tener conciencia de que hay un trabajo para despojarnos de una manera de vivir.
¿Sí me explico esta mañana? Si usted está acostumbrado a comer, ¿qué le diré? Huevos, frijoles y crema por las mañanas, o un cereal con leche, o algo que usted ha establecido para que sea su desayuno por la mañana, cambiarlo va a requerir un trabajo. Dígame si no dejar de tomar café requiere un trabajo. Y aparte de eso requiere un padecimiento. ¿Cuántas personas que toman café todas las mañanas y de repente viene la receta del médico, del nutricionista, o la decisión que toma de si ya no voy a tomar café por las mañanas, empieza a sentirse incómoda, le tiemblan las manos, le tiemblan las piernas, le duele la cabeza, le da sueño, es un malestar que no puede manejar? Hay un padecimiento y un sufrimiento en ese cambio. ¿Qué pasa cuando los padecimientos y los sufrimientos aparecen en el cambio? Muchas personas desisten del cambio. Cuando los cambios traen situaciones o problemas que hay que resolver, muchas personas abandonan el cambio. Entonces, ay no, yo no puedo dejar de tomar café. Y entonces establecen, yo no puedo. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, dice aquí, renovándonos en el espíritu de nuestra mente, pero también habla de vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Pero ¿cuál es el hombre creado según Dios de acuerdo a poder o no poder? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo Dios creó al hombre? En Jesucristo dice la Escritura, todo lo puedo. Diga conmigo, todo lo puedo. Todo lo que nosotros nos propongamos realizar, lo podemos hacer. Usted fue creado para poder, no fue creado para no poder. Ahora, lo que quiero también evidenciar aquí es que cuando la Escritura dice todo lo puedo en Cristo, no necesariamente podemos generalizar la palabra en todo, porque creo que los hombres en un momento, aunque quisiéramos, no podríamos embarazarnos, ¿o sí? ¿Verdad? No porque yo me ponga a declarar, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, y yo quiero embarazarme, no me voy a embarazar. O sea, porque eso no está dentro de mi plan, no está dentro de mi función. Lo que Dios quiere que aprendamos es que lo que vamos a poder en cuanto a todo lo puedo es todo lo establecido en nuestra función individual, en nuestra función original. Dice aquí el plan que según Dios creó. Como según Dios nos creó, así vamos a funcionar. Dice la Escritura, varón y hembra los creó. ¿Cómo nos creó Dios? Varón y hembra nos creó. Entonces, de alguna manera tiene que haber una función específica para cada uno. El punto es descubrir esa función específica en cada uno de nosotros para poder hacer los cambios correctos. La vida nos ha traído ciertas disfunciones debido a la vieja manera de vivir de nuestros antepasados y nosotros tenemos que hacer cambios. Diga conmigo, cambios. Ahora diga conmigo, los cambios duelen. Los cambios nos hacen sufrir. Los cambios nos sacan de la comodidad. Los cambios nos sacan de las rutinas. Los cambios, hermano, necesitan valentía. Diga conmigo, ser valiente para hacer un cambio es una necesidad. Aleluya. Solo con que usted decida, de aquí en adelante ya no voy a gritar. Eso necesita ser valiente, porque de pronto va a venir el grito y usted lo tiene que agarrar y volverlo a poner en su lugar. Grito, no te sales de mí. Te sujeto en el nombre de Jesús. Pero hay personas que cuando se trazan los cambios, toman el camino más fácil. Y es, no puedo. Ya traté y no puedo. Como dijo alguien por ahí, yo nací para ser gordo y gordo me voy a morir. Ahora, yo me pongo a pensar en esa confesión. ¿Usted cree que eso sea una verdad? ¿Cuántos nacimos aquí para ser gordos? ¿Cuántos nacimos aquí para ser delgados? ¿Cuántos nacimos aquí para ser rellenitos? El punto es el siguiente. Yo creo que nuestra función no debe establecerse, oiga esto, nuestra meta no debe establecerse en ser delgado o no ser delgado.
sino debe ser en ser y estar saludable. Dígame si no es verdad. Nuestra meta es tener una vida saludable. Dice la Biblia que el Señor nos dio vida y vida en abundancia. Entonces nosotros necesitamos vidas saludables para que esa promesa se cumpla en nosotros. Ahora, pregunta, ¿tener una vida saludable es fácil? Yo conozco personas delgadas que no tienen una vida saludable. Muchas veces asociamos con que si está delgado está saludable. Si está rellenito está enfermo. Eso no es verdad. Hay gorditos más saludables que delgados, pues, por decirle así. Yo me asombro de personas, yo he visto personas con el colesterol hasta las nubes y son delgaditas, hacen ejercicio todas las mañanas y hay rellenitos que uno piensa que el colesterol está hasta las nubes y están normales, sanitos, saludables. O sea, sí me explico. Entonces, el punto yo creo que debemos asociar en cuanto a nuestra manera de vivir y realizar cambios es lo que realmente debemos hacer en esta vida. No tanto dejarnos llevar por lo que las personas dicen, los comentarios, ¿verdad? Si las críticas constructivas o destructivas, sino simplemente pensar cuál es mi función y cuáles son los cambios que yo debo hacer. Así es que tal vez antes de comenzar el tema, no es cierto, ya comencé, ¿eh? Pero algunos están así como, ¿de verdad? Así va, ¿a qué hora nos vamos a ir? Tal vez el siguiente punto que quisiera considerar es un testimonio, una historia que yo oí. No sé exactamente cuál fue la enfermedad que le dio a esta niña, no vi, pero en 3 semanas perdió 30 libras. Yo sé que muchos quisiéramos a veces perder 30 libras en 3 semanas, pero tuvo un problema, una enfermedad, en 3 semanas perdió 30 libras y luego quedó en coma. Entonces los doctores ya la habían dado por desahuciada, decimos en nuestros países, ya solo esperar que ella muriera. Y la conectaron, usted sabe, a los aparatos que la pudieran sostener. Y durante ese tiempo, en muchas oportunidades, cuando las personas entran en coma, pues los familiares deciden si lo siguen teniendo después de un tiempo, los desconectan y mueren, ¿verdad? Pero oyendo un programa de televisión, los padres de esta niña escucharon que si aprendían a cambiar su manera de pensar, iban a cambiar su manera de vivir. Y dice que eso los dejó pensando en que si ellos pudieran hacer un cambio, la vida de su hija podía cambiar. Pero al mismo tiempo que oyeron de su manera de cambiar su manera de pensar, también oyeron la mejor manera de cambiar su manera de pensar era en cuanto a una fe en Dios. Entonces ellos tomaron la decisión de empezar a pensar de una manera diferente. Entonces empezaron a pensar que su hija estaba saludable, que Dios estaba en el asunto, y aunque la miraban en coma, ellos comenzaron a hacer ese tipo de declaraciones, de tal manera que 2 años más tarde, ¿se imagina lo que necesita la perseverancia de un cambio? 2 años más tarde la niña abrió los ojos, empezó a tener ciertos movimientos, pero los médicos decían que iba a quedar como un vegetal. Entonces 2 años más tarde la niña empezó a mover los ojos, empezó a tener ciertos movimientos en su cuerpo, fue progresando al grado que empezó y se sentó, después de varios años, ya lo único que no movía eran las piernas. Ella tenía una movilidad ya en todo, pensaba, todo normal, empezó a asistir a la escuela, se graduó en una silla de ruedas, ¿se imagina eso? Pero nunca terminó el proceso de pensar de una manera diferente en cuanto a lo que Dios podía hacer con ella, apoyado por la oración de los padres, que fueron los que comenzaron prácticamente el proyecto de un cambio en su manera de pensar. Me impactó, se me salieron las lágrimas en esta historia de ver que en un momento presentan a la niña y se para y saluda a todos los que están ahí. Ella hacía gimnasia, saltaba, corría, tuvo movilidad en todo su cuerpo y llegó a estar totalmente normal
como Dios la creó. Hermano, la fe en el Señor no es únicamente cuestión de tener una credibilidad, es cuestión de renovar nuestra manera de pensar para implementar un nuevo estilo en nuestra manera de vivir. Porque si nosotros no establecemos de alguna manera cambios conforme a la manera correcta de vivir, nuestra vida nunca va a cambiar. Cuando estos padres se encontraron que si aprendían a pensar de una manera diferente con respecto a la fe puesta en Dios, de lo que Dios podía hacer, porque era su voluntad perfecta debido a su funcionamiento correcto, ellos lo lograron. Entonces esta mañana yo estaba pensando, ¿por qué tiene que ser solo con enfermedades? La mayoría de personas desarrollan su fe únicamente en las enfermedades. Es donde más milagros escucho yo. Que sanó de esto, sanó de aquello, se levantó de la silla de ruedas. Pero mi pregunta es, ¿no podrá Dios cambiar la vida de las familias a través de una nueva manera de pensar conforme a su voluntad? ¿No podrá Dios cambiar el trayecto de nuestra familia, cambiando nuestra manera de pensar, ubicándola en la fe en cuanto a cómo fuimos creados, involucrando a Dios en nuestra vida? Yo creo que todos aquí podemos tomar la decisión de vivir conforme a la voluntad de Dios y tener en cuenta que va a ser un proceso de trabajo duro, donde va a haber dolor, donde va a haber sufrimiento de alguna manera, donde va a haber un padecimiento, pero al final de cuentas tendremos la victoria. Donde al final de cuentas tendremos la vida que soñamos. No será fácil, porque la fe no nos hace las cosas fáciles, la fe nos hace las cosas posibles. Creer en lo que Dios es capaz de hacer nos da la oportunidad de tener lo que Dios debe tener para nosotros, o Él ya planificó para nosotros. No podemos conformarnos con la vida que tenemos. Nosotros necesitamos establecer cuál es la vida que Dios tiene para nosotros, y la vida que Dios tiene para nosotros, dice su palabra, es una vida de buenos planes, de buenos proyectos, de tener una vida bendecida, de tener una vida saludable, de tener una vida exitosa, de tener una vida feliz. Esta mañana yo me gozaba aquí en la alabanza. Yo no estoy diciendo nos, porque la responsabilidad que yo tengo es de mi persona. Yo esta mañana me gozaba, saltaba, estaba tan contento. Creer que Dios está aquí. Pero gozarse, brincar, saltar, danzar con Él. ¿Sí me entiende? Porque no lo puedo ver. Lo único que puedo hacer es creer que Él está ahí, ponerme a danzar con Él y levantarme la mano. Y si quiero y dar vuelta y saber que Él me agarró de la cintura. Pero eso es cuestión de fe. Que yo creo que a ojos de otras personas podría ser una locura. Hoy ya no es raro ver a alguien ir hablando en su carro. Yo me recuerdo que unos años atrás lo miraban a uno hablando en su carro y decían, ese loco. Pero muchos no sabían que uno iba hablando realmente con alguien. Yo le conté el otro día que yo tengo establecido por norma y por disciplina no poner nada en el asiento que va a la par de mi carro cuando voy solo. Porque el Espíritu Santo va conmigo y yo voy platicando con Él y vamos hablando y nos hacemos bromas y hasta me cuenta chistes, y aunque usted no lo crea, ¿sí me entiende? Y nos gozamos. El Espíritu Santo es mi amigo, el Espíritu Santo es mi consejero, el Espíritu Santo es el poder de Dios que hace posible lo imposible en mi vida. Pero esa es una relación que yo tengo. Entonces en aquel tiempo se miraba raro que yo va a reírme en el carro porque viera con cada cosa que me sale el Espíritu Santo. Y entonces riéndome y todo, y uno de repente reaccionaba y miraba a los lados. Yo me acuerdo que me quedaba, pero cuando uno está en un semáforo y está uno en esa situación y después se voltea a ver si no lo vio alguno, y todos viéndolos según uno, pero a veces nadie lo está viendo. El punto es que era raro ver a alguien platicar. Hoy no.
Hoy usted va en un automóvil, ya ve que los carros traen ya implementado el sistema de sonido para ir con las llamadas. Usted va a la par y oye lo que va hablando el otro en el otro carro porque lo tiene conectado y a todo volumen. No sé si a usted le ha pasado. Y entonces la gente va solita en su carro y va haciendo las manos así, así. Y ¿sí me entiende? Pero usted dice, va hablando por teléfono. Ya la tecnología llegó a ese nivel ahora. Entonces no es raro. Entonces yo digo, si tenía vergüenza por hablar solo en el carro, ahora ya van a pensar que va hablando por teléfono si le da vergüenza. Pero necesitamos tener una relación con Dios real. Tenemos que verlo a Él de una manera real. Él es real, Él existe, Él es una verdad. Y Él es tu Padre y mi Padre. Y todo lo que es imposible para nosotros, para Él es posible. Pero necesitamos realizar realmente una vida a ese nivel. Una relación con Dios que sea real, para que nosotros podamos creer en esa función que Él tiene para nosotros. Entonces, como estamos hablando de familia, esta mañana quisiera dejar estas aplicaciones que son diferentes a los puntos. Yo le dije que esta mañana quería hablar como punto número 1, la necesidad del cambio. Diga conmigo, el cambio. Y si usted le quiere poner ahí A, B, C como incisos al punto, póngale: el cambio es sufrido, el cambio es doloroso, el cambio me saca de la rutina, el cambio me saca de la comodidad, el cambio me saca de mi egocentrismo, si le quiere poner ahí, porque muchas decisiones de cambios necesitan sacarnos de todo eso. Y yo estoy seguro que le va a encontrar más incisos para ponerle ahí al punto número 1. Pero también quiero enseñarle algunas aplicaciones. ¿A qué se refiere en sí el tema esta mañana? ¿O a qué cambios específicamente? Porque cambios, pues hoy hemos hablado de muchos, hablando generalizadamente. Pero quiero enfocar algunos puntos de aplicación. Y entonces ahí es donde nos va a ayudar Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: no reprendas al anciano, oiga esto, sino exhórtale como a padre. Diga conmigo, cambio. Quiere decir que cualquier persona que ya considere usted en una edad de anciano, de mayor, de un adulto, usted puede tener la oportunidad de hacer una corrección, pero tiene que adoptar la idea de que está hablando con su papá. Yo creo que cuando una persona ve a otra persona en una identidad diferente, tiene un trato diferente. Ya conmigo, cambio mi manera de pensar. Y aquí hay unas observaciones que me llamaron la atención para aplicar. Quiere decir que cada anciano, cada persona adulta que yo considere que en un momento debo exhortarlo, debo primero verlo como padre. Ahora, encontré otra aplicación aquí. Si la persona es mayor que yo, en el sentido del grado que lo puedo ver como mi papá, para poder tener una actitud como mi papá, también en un momento puedo encontrarme con una persona menor que yo y exhortarlo como yo siendo su papá, ¿sí o no? No es lo mismo aconsejar a una joven como consejero, solo con el título de consejero, que un consejero con un corazón de padre hacia esa persona, hacia ese joven o a esa joven. Porque habrá un interés mayor. Cuando yo aconsejo a una joven, pienso en que podría ser mi hija. Y si el consejo que le estoy dando a la joven, se lo estaría dando a mi hija. Hermano, porque a veces nuestros consejos en un momento determinado no llevan el mismo nivel de interés. ¿Sí me entiende? Al fin y al cabo no es mi hija. Hace esto y esto y esto. Y lo haces bueno y si no también. Pero si es mi hija, el interés no va a ser el mismo. Lo que el Señor está diciendo aquí es que nuestra actitud en cuanto a una familia debe cambiar primeramente en nuestra manera de pensar y de ver a los demás. Yo creo que muchos hijos en este tiempo ya no consideran
la importancia de estarle hablando en un momento a su papá o a su mamá. Les hablan como que fuera cualquier compañero de su escuela. Le faltan el respeto como que fuera cualquier persona. Pero si tuvieran la conciencia de que le están hablando a su papá y a su mamá, el primer pensamiento que ocuparía su mente sería respeto. Saber que tiene que tener cuidado con las palabras, porque es su mamá, porque es su papá. Ahora, la Biblia dice que los padres no provoquemos a ira a los hijos. Eso quiere decir que los padres también tenemos que considerar como padres que estamos hablando con nuestros hijos, para que nuestras palabras realmente lleven el amor que necesitan o el interés o la proyección que queremos. Vi un video que me dio tristeza y hacen un comentario en ese video y dice: difunda este video para parar a estos animales. ¿Y qué es lo que hay en el video? Hay un hombre de unos 40 años golpeando a su mamá de unos 60 años. Pero lo curioso es que la mamá está en el piso, está sentada en el piso, y el hombre le está diciendo algo, y parece que la mamá temerosa, sentada en el piso, la mamá. Y él le pega en la cabeza, y le pega en la cabeza, y le pega en la cabeza, y la mamá ya no sabe dónde meterse porque le está pegando. Entonces, oiga la observación, dice: difunda este video para parar a estos animales. ¿A quién le están llamando animal? Y yo le aseguro que muchas personas que lo miren en ese nivel lo van a considerar así. Pero jamás vamos a lograr cambios en las vidas de las personas si nuestra actitud de corrección o de exhortación para hacer un cambio lleva un sabor a odio. Porque en el momento que usted ve una actitud de ese tipo, ¿qué usted siente? Si usted tuviera la oportunidad de ver literalmente a un hijo golpear a su mamá, hablando de un hijo de 30 o 40 y de una mamá de 60 o 80, ¿usted qué sentiría? Y yo creo que es uno de los problemas que la humanidad enfrenta, no poder controlar sus actitudes para poder hacer un cambio o una corrección. El enojo que se convierte en ira gana más lugar en nuestra manera de pensar que el amor de Dios para hacer la corrección. ¿Por qué será que el Señor nos habla de que la blanda respuesta aplaca la ira? Diego, cambios. Si nosotros no asociamos las aplicaciones que la Biblia nos da para el trato familiar, no vamos a hacer los cambios de una manera correcta. Yo creo que los hijos deberíamos pensar: lo primero que mi papá y mi mamá se merecen es respeto. Lo segundo que mi mamá y mi papá se merecen es gratitud. Porque ustedes o yo como hijo, como hijos, nunca nos vamos a imaginar los sufrimientos o los problemas que ellos tuvieron que pasar para que usted y yo todavía estemos hasta estos días por esta tierra. ¿Me explico? Hermano, realmente la familia tiene que empezar a hacer cambios, pero no van a suceder los cambios que se ven si no hacemos cambios en la parte que no se ve, que es dentro de nosotros, comenzando por nuestra manera de pensar. Y entonces aquí sigue diciendo otras aplicaciones. Nada más me estoy deteniendo un poquito ahí porque estoy hablando de los padres, hablando de esto que dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Quiere decir que antes de exhortar debe haber una ubicación correcta. Antes de hacer una corrección debe haber una ubicación correcta. ¿Por qué los padres no corrigen a los hijos como deberían corregirlos? Porque no tienen una ubicación correcta. Solo están resolviendo un problema, no están viendo a su hijo y el valor de su hijo, que la Escritura dice que los hijos son herencia de Jehová. Cuando uno tiene la aplicación correcta, por una manera de pensar correcta, su corrección, su exhortación va a ser diferente. ¿Sí me estoy explicando esta mañana?
Entonces dice aquí, si queremos pasar a otra aplicación, dice, a los más jóvenes como a hermanos. ¿Se da cuenta cómo la relación familiar es importante en nuestras relaciones con nuestro prójimo alrededor? ¿Cómo nosotros vamos a ver a nuestro prójimo? Así va a ser la actitud de exhortación o de corrección. ¿Por qué cree usted que las correcciones muchas veces no son efectivas? Porque nosotros no estamos en el nivel de pensamiento correcto. Porque hay tantos padres que les dicen a los hijos, sos burro, sos un estúpido. Yo no sé si usted ha escuchado por ahí, pero hay personas que se tratan entre sí. Y no únicamente los padres a los hijos, sino los mismos cónyuges. Entre los hermanos. Así es que lo que la Biblia nos está enseñando a través de este pasaje es a tener una manera de pensar correcta en cuanto a la posición de la otra persona, y note que nos está dando un nivel familiar. ¿Por qué las familias son tan importantes? Porque así como nosotros tratemos a las personas en casa, las vamos a tratar afuera. Así es que dice aquí a los más jóvenes como a hermanos, y oiga esto, dice a las ancianas como a madres. Quiere decir que nosotros debemos aprender a tener un respeto por los mayores, por las personas que consideramos que en un momento determinado no son como nosotros en el sentido de edad, o qué le diré, en el sentido de experiencia o de madurez. Mire cómo Dios, a mí me interesó esto mucho, porque entendí cómo la misma Biblia nos enseña a ver a los demás, independientemente de ser nuestra familia biológica, a verlos como tales. Desafortunadamente la iglesia ha caído en una religiosidad de nombrarse hermanos, pero lo que menos somos es hermanos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en las iglesias el hermano fulana, la hermana fulano, el hermano fulano, el hermanito aquel hombre, aquel hermanito, aquel que siempre usa sombrero, aquel que trae gorra, el hermanito aquel que siempre entra gritando, hermano, no sabemos ni sus nombres. Yo en esta iglesia prefiero que usted se sepa el nombre y no que le diga hermano a alguien. Porque hermano, hermano, hermana, hermano, hermana, pero ¿qué actitud estamos teniendo en cuanto a esa declaración? Si aquí dice que a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, ¿se imagina el respeto, la actitud que debemos tener para con las personas mayores? ¿Cómo hacen ahora los jóvenes a las mayores? No importa. Hey guys. Guys. Pero entra usted a una reunión con hombres y habla, hey guys. Pero como ya se volvió costumbre, dice aquí que estamos viciados. Entonces ya, hey. Yo le decía a mis hijos siempre, cuando usted entre a la casa, diga buenas tardes y dé un beso. No, que a veces ya los papás no sabemos si los hijos entraron o no han entrado. ¿No viste si la nena vino? No, no he visto. A lo mejor ya está. Oh, ya se durmió. No, nuestros hijos tienen que entrar a la casa y saludar de beso. Ay, pa, de beso. Ya vine. Buenas tardes, mami. ¿Ya saludó a su mamá? Ya le dijo buenas tardes. En mi casa se dan buenos días aunque hayamos dormido toda la noche juntos. Mi esposa y yo nos damos buenos días, mi amor. Buenos días, ¿cómo amaneció? Normas de educación, normas de respeto, si usted quiere, normas de reconocimiento por los valores familiares. Nosotros tenemos que establecer reglas y normas conforme a la palabra, no por someter a la gente y manipularla, sino por establecer hábitos que los hagan funcionar de una manera correcta y la bendición de Dios pueda estar sobre sus vidas. Porque la Biblia dice que necesitamos honrar a nuestros padres para que nos vaya bien en todo lo que hacemos. No podemos pensar que a los hijos les vaya bien si no aprenden a honrar a sus padres. Entonces mire usted cómo la Biblia nos enseña realmente a tener una planificación de trato
hacia nuestro prójimo alrededor. Aquí no dice que tratemos a los ancianos como ancianos, que consideremos su edad, dice, sino como a padres. ¿Se imagina cómo tiene que ver usted a un anciano? Como si fuera su papá. A una ancianita como que si fuera su mamá. Al que tiene a la par como si fuera su hermano. A su compañero de trabajo como si fuera su hermano, no como su enemigo. Una vez estábamos en una iglesia y alguien dijo, Dios va a poner a sus enemigos bajo sus pies. Y la señora dijo, aleluya, a esa la voy a ver aquí, dijo. Y entonces, uno se asombra a veces de las declaraciones, pero después el predicador dijo, porque los enemigos, dijo, son la enfermedad, la pobreza, y empezó a decir, entonces ya como le cambió el panorama. Porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Diga conmigo, no voy a pelear más con los que tengo alrededor. Sino los voy a ver como a mis padres, los voy a ver como a mis hermanos, los voy a ver como a mis hermanas. Y luego termina el pasaje diciendo aquí, porque está hablando de las jovencitas, dice, a las jovencitas como a hermanas, y luego hay una coma y dice, con toda pureza. ¿Se da cuenta cómo Dios quiere que aprendamos a caminar en un ambiente familiar y en una manera de pensar correcta? Yo voy terminando esta mañana y dice, este es el último punto o inciso si quiere agregar en cuanto a las aplicaciones. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, mire esta diferencia que hace aquí la escritura. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Hermano, nuestra familia debe tener una prioridad de trato, de actitud. Porque creo que Dios va a recompensar la actitud más que el consejo. Porque la escritura dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu con que usted transmita la palabra es el que va a hacer la obra más que en sí la palabra, porque la palabra puede ir muerta de tal manera que una persona ni la quiere oír. A veces yo me pongo a pensar que hay consejos que hasta dónde realmente entrarían al corazón de las personas que los escucharon, si mi actitud no fue la correcta en un momento determinado. Si una persona se va a sentir manipulada, no creo que el consejo entre con buen espíritu para hacerse vida en la persona. Así es que dice que si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y luego dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Diga conmigo, recompensas. Bueno, con eso termino esta mañana. Recompensas. ¿Qué significa eso? ¿Usted cree que Dios es un Dios de recompensas? Y si nosotros somos sus hijos, ¿no deberíamos ser igual? ¿Ha visto usted cómo los animalitos en los circos hacen tantas cosas que los ponen a hacer? Los elefantes se suben en una cosita así chiquitita, yo no sé cómo hacen para poner las 4 patas, pero ponen las 4 patas. ¿Verdad? Los caballos hacen, los perritos se paran en 2 patas, bailan Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta que cada vez que hacen algo, o los delfines, o bueno, todos esos animalitos, ¿verdad? Que el hombre ha ido domesticando, enseñando, amaestrando y que los hacen tener de alguna manera actitudes delante de los humanos que son bonitas. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta, yo fui creo que fue al zoológico aquí a Dallas. Y ahí tienen una función de unas aves. Yo no había visto eso, cómo hacen que las aves funcionen. Había visto muchos animalitos, pero no aves. Y las aves las hacen volar de un lado para otro, y pasan del otro, y pasan dejando algo. Bueno, hacen diferentes actos. Yo decía, ¿cómo logran eso? Que si los entrenadores, lo mismo que los otros, les ponen una galletita en esta esquina, les ponen una galletita, y ahí van volando para las esquinas donde están las recompensas.
Usted ha visto en los circos, llevan la mano llena de las galletitas, o sea, lo que le darán a los animales. Y hacen 2, 3 vueltas y le pasan dejando y están aquí hablándole al público y pum, le dan y el perrito contento. ¿Y qué otra cosa hago? Pues otra mi galletita. ¿Sí me entiende? O sea, hay una manera de motivar y exhortar a las personas para que hagan las cosas. Si lo están haciendo con los animalitos, ¿por qué no nosotros establecer un sistema de recompensas? ¿Qué es lo que Dios hace a través de su palabra? Mijo, si tomas la decisión de hacer este cambio, esta es la recompensa. Haces este otro cambio, aquí está la recompensa. Otro cambio, aquí está. Dios es un Dios de recompensas, pero necesitamos saber cómo se ganan esas recompensas. Si el ave no vuela de esa esquina a otra esquina, no va a tener su galletita. Si el perrito no da 3 vueltas así parado para la actuación del pueblo, no le van a dar su galletita. De alguna manera, hay una motivación. Yo oí a un motivador que dijo una vez: celebre sus pequeñas victorias para lograr las grandes victorias. Si no aprendemos a celebrar las pequeñas victorias y a ver las recompensas de las pequeñas victorias, no vamos a celebrar las grandes victorias. Yo me puse a pensar en esta niña. Después de 2 años de estar orando, empezó a mover los ojos. ¿Qué cree usted que dijeron los padres? ¿Usted cree que dirían, bueno, hasta aquí ya abrió los ojos, por lo menos? ¿Cuánta gente hay que se conforma con la vida que tiene y dice, bueno, por lo menos tengo mi pan de todos los días? Por lo menos tengo esto, por lo menos tengo aquello. Esta vida me tocó vivir. Yo creo que hay algo más allá que eso. Yo creo que Dios está esperando que nuestras familias progresen, que nuestras familias mejoren, que nuestras familias funcionen como Él realmente las diseñó. El tema es la familia. Mi pregunta es, ¿qué cambios va a hacer usted de aquí en adelante para el funcionamiento de su familia, para el buen funcionamiento de su familia? ¿Qué cambios de corrección? Ya entendimos aquí que necesitamos una manera de ver correcta. Si no vemos de una manera correcta, no vamos a tener las actitudes correctas. Pero si no pensamos de una manera correcta, tampoco vamos a tener una manera de ver correcta. Diga conmigo, cambios. Pregúntele a su vecino, ¿lo vas a hacer? ¿Quieres una vida mejor? Necesitas cambios. Tú que nos ves por este medio, te motivamos también a hacer cambios. Sé que la vida requiere cambios. Y si de alguna manera los establecemos conforme a la voluntad de Dios, tendremos las recompensas de Dios. Termino esta mañana, vamos a hacer una oración. Si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, sería la mejor decisión que usted puede hacer. Así es que repita conmigo esta oración. Padre, te doy gracias por la oportunidad de tener esa fe que hoy me da la fuerza para creer que Jesús es tu único Hijo. Yo me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón. Abro mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Sé que al recibirte el Espíritu Santo vendrá a morar en mí y me ayudará a tener una vida conforme a tu voluntad. Señor, te ruego por todas estas personas que hicieron esta oración, en el nombre de Jesús, que la confirmación de tu presencia sea sobre ellos y que a partir de este día su vida nunca jamás vuelva a ser la misma, sino comience la mejor etapa de su vida. Gracias por este tema, Dios. Creemos que si no hacemos cambios, nada va a cambiar. Pero si no cambiamos nuestra manera de pensar conforme a tu palabra, nuestras actitudes tampoco podrán cambiar. Y aunque establezcamos cambios, no serán permanentes, porque el hombre como hombres, como humanos, no tenemos, Señor, el poder para hacerlo. Pero tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que determinamos que lo lograremos y que llegaremos a la meta si tú estás en medio de nuestros planes. Así es que bendigo cada familia, Señor, aquí representada, y cada familia que escuche este tema a través de un video o de un audio. Señor, declaro que tú estarás obrando en cada corazón conforme a tu voluntad. Lo mejor de nuestra vida todavía está por llegar. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.
Gracias por escucharnos, gracias por regalarnos este tiempo para estar con nosotros. Así es que los bendecimos y esperamos que esté para la próxima oportunidad. Gracias. Amén.